Hola ajedrecista, te traigo una herramienta que va a hacer que comprendas las características de tu juego, dónde están tus debilidades y dónde te tienes que centrar para empezar a ganar partidas. Así que tu elo puede empezar a subir desde hoy mismo. Es una herramienta gratuita y está dentro de Elite Chess. Si alguno de vosotros ya lo conoce, quedaos hasta el final, porque vamos a aprender a sacarle el máximo partido a esta herramienta. He entrado en la cuenta de un alumno para poder explicaros mejor cómo vamos a utilizar esta herramienta. Para empezar, tenemos que entrar dentro de Chess Insights y aquí tenemos todas las estadísticas de nuestras partidas que hemos jugado hasta el momento. Vamos a aprender muchísimo con esta herramienta. Primero, tenemos aquí una serie de preguntas que te hace el mismo programa para que entiendas un poco cómo es tu juego, pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante lo vamos a ver luego, pero bueno, vamos a empezar por aquí. Por ejemplo, vamos a entrar en la primera pregunta, que es ¿cuántos puntos rating gano según la fuerza de mi rival? Y aquí, por ejemplo, vemos que mi alumno, contra rivales que son más o menos similares a él, que tienen más o menos la misma fuerza, pues puntúa más o menos igual. ¿Dónde vienen los problemas? Contra jugadores mucho más fuertes. Esto es normal que pierda esas partidas porque sus jugadores serán ya incluso titulados. Pero el principal problema viene contra jugadores mucho más flojos que él, que pierde mucho elo. ¿Por qué es esto? Pues puede ser que sea porque se confía contra ellos, no está atento y juega un poco por intuición y se le escapa algún tema y termina perdiendo la partida. Así que ese es el primer punto que tiene que centrarse para poder empezar a subir nivel. Contra jugadores mucho más flojos, estar igual de concentrados que contra el resto. Vamos con la segunda pregunta, que es ¿cómo de rápido mueve cada pieza en una partida de Blitz o de Bullet? Bueno, todas las mueve más o menos rápido. La que más tarda en mover es la dama. Bueno, curioso, vamos a apuntarlo porque a lo mejor está relacionado con otros temas. Vamos a entrar aquí en cómo es el porcentaje de victorias en las aperturas con blancas. Luego vamos a analizar mucho más detenidamente este punto. Aquí vemos que la que mejor se le da con muchísima diferencia es la apertura Ruy López. De hecho, la defensa berlinesa, las blancas ganan el 85% de las veces. O sea, esa apertura está claro que la tiene que intentar seguir jugando. ¿Dónde tendríamos que empezar a mirar cosas para mejorar? Pues está claro que la escandinava se le da fatal, pierde casi todas las partidas. Y también aquí la otra defensa escandinava, el gambito portugués. Las dos defensas escandinavas le dan fatal, entonces tiene que empezar a mirar esa apertura para poder mejorar. También que podría mirar luego después de la escandinava, esa sería la principal que tiene que mirar, y una vez que la tenga mirada, pues podría centrarse en la defensa moderna, que es la que peor resultado tiene. Como digo, esto de las aperturas vamos a mirarlo un poco luego, porque hay más cosas que podemos ver y vamos a sacar mejores conclusiones todavía. Vamos con la siguiente pregunta, que es ¿cuántas veces castigo los errores que comete mi rival y en cada fase de la partida? Aquí vemos que en la apertura y en el final aprovecha la mayoría de las ocasiones para quedarse mejor cuando el rival tiene una equivocación. En el medio juego un poquito peor, pero bueno, el 71% de las veces está bastante razonable, ¿no? Pero bueno, esto nos da una idea de ya tiempo que gastaba moviendo la dama y que en el medio juego es donde menos veces aproveche la táctica. Es posible que las posiciones complejas, con muchas piezas y con la dama involucrada, es lo que más le cueste a mi alumno, así que ahí es donde podemos empezar a trabajar. Y vamos con la siguiente pregunta, que es ¿gano elo cuando no me enroco en corto? Pues fijaos que cuando se enroca en el ala de dama está ganando 0,08, prácticamente un 50% de las veces gana y un 50% de las veces pierde. Pero cuando no se enroca pierde muchísimo rating. Y esto está otra vez relacionado con el tema de la dama. Si yo no me enroco y hay damas en el tablero y además las posiciones complejas me cuestan, ahí es donde más partidas estoy perdiendo. Así que es ahí donde tengo que empezar a trabajar mucho. Si no me voy a enrocar, tengo que cambiar damas. Y ahora podemos entender también que uno de los principales problemas de mi alumno es la seguridad del rey. Sobre todo cuando hay damas en el tablero, como es lógico. Y vamos con la siguiente pregunta, que está relacionada otra vez de nuevo con la dama, los reyes y todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Cuando cambio damas, ¿cómo terminan las partidas? Pues fijaos, una vez que se cambian damas, mi alumno gana el 52% de las veces y solamente pierde un 36%. Aquí ya estamos viendo totalmente cuál es el principal problema y cuál es la principal debilidad que tiene y dónde se puede trabajar para subir el elo. El tema de la toma de decisiones con la dama. Buscar cambios de damas y llegar a finales donde mi alumno es muy buen jugador. Así que
en las siguientes clases, aparte de estudiar la defensa escandinava, que ya he visto que tiene que mejorar, también le puedo empezar a plantear problemas sobre toma de decisiones con la dama. ¿Dónde está mejor colocada? ¿Qué casilla debería ir? ¿Es bueno cambiar damas aquí o no es bueno cambiar damas aquí? Y todo este tipo de cosas que le van a venir genial. Y vamos ya con la última pregunta de estas que nos propone el programita, que cómo de bien muevo las piezas durante la apertura. Vamos a ver. Bueno, durante la apertura parece que todas las piezas se mueven bien, así que aquí no hay tampoco ninguna conclusión que podamos sacar. Bueno, antes de entrar en lo más importante, aquí si hay alguna pregunta que no entendáis o alguno de los valores que tenéis que seleccionar que no entendáis, aquí os explica qué es cada cosa y así lo podéis entender. Y luego un poquito más para abajo te viene explicado este gráfico en números también para que se pueda entender más fácilmente, y abajo tenéis una selección de las partidas que han utilizado para hacer este gráfico. O sea, si os interesa ver alguna, pues podéis pinchar en ella, entráis y veis cómo ha ido la partida o dónde está el error que estáis buscando o lo que sea. Vamos ahora con la parte más importante, que es que podemos profundizar justo donde nosotros queramos. Vamos a entrar para ello en filtros. Aquí yo lo que os aconsejo es que dentro de las variantes entréis solamente en blitz, rápidas y clásicas, o rápidas y clásicas si jugáis sobre todo ese ritmo, porque es donde más se puede ver dónde están las debilidades. Lo que yo os recomiendo para entender un poco vuestro juego es empezar dándole aquí a color blancas, y vamos a empezar viendo las aperturas. Para ello entramos aquí, que es donde podemos poner los valores que queremos que la gráfica nos muestre. En uno de los ejes vamos a poner cómo termina la partida, el resultado de la partida, y en otro de los ejes vamos a poner la familia de aperturas. Así nos hacemos una idea de dónde fallamos más. Otra vez, esto nos va a salir muy relacionado a lo que hemos visto antes, y es que, si lo veis aquí, la defensa escandinava a mi alumno se le da bastante regular, pero también podemos sacar la conclusión de que la apertura escocesa tampoco se le da muy bien con las piezas blancas. Así que si quiere jugar apertura escocesa se la tiene que mirar mejor, pero viendo lo bien que se le da a la apertura Ruy López, que gana muchísimas partidas, pues creo que es mucho mejor que se centre ahí. ¿Dónde también debería intentar mejorar? Pues en la PIRC. Así que ya tengo ahí 2 puntos de trabajo: mejorar la apertura escandinava, mejorar la PIRC y que deje de jugar la apertura escocesa. Vamos ahora a ver con negras. Para ello ponemos aquí negras y rápidamente tenemos aquí los resultados. Por lo general tiene buenos resultados con todas. La que mejor se le da es jugar la inglesa con negras. Pero ¿dónde tenemos que centrarnos para mejorar? Pues aquí vemos que mi alumno hace la defensa Caro-Kann muchas veces. Así que fijaos que la que peor se le da es cuando le hacen la variante Tartakower o cuando le hacen el ataque Panov. Esas dos variantes dentro de la Caro-Kann tendría que mirarlas mejor. El resto, como la línea principal u otras variantes de la Caro-Kann, tiene buenos resultados, ahí no habría que tocar nada. Pero el ataque Panov y la variante Tartakower, esa tenemos que mirarlas. Y luego también mirar algo para jugar la catalana, porque la catalana con negras también tiene muy malos resultados. Así que ya tengo varias cosas que mirar de las aperturas. También, si quiero un vistazo más general sobre las aperturas, en vez de variantes de apertura, le puedo dar a familias de apertura. Y ahí pues vemos rápidamente otra vez, bueno, eso es lo mismo, ¿vale? El gambito escocés, la apertura escocesa y la defensa escandinava es donde tengo que mejorar. Luego, si quisiera ver cada una de las variantes donde tengo que mejorar, pues entraría en variante de apertura y ahí pues veo exactamente qué variante es la que tengo que mirar para mejorar. Aquí pasaría lo mismo si le damos a las negras. Con negras tengo que mirarme algo si me van a hacer el ataque indio, o entrar en variantes donde no me puedan hacer el ataque indio porque me están dando palizas cada vez que me lo hacen, ¿no? Y bueno, este gambito Black Mardiemer, que no lo conozco, pero bueno, podría entrar, ver qué gambito es y prepararme un poco, porque bueno, realmente se lo han hecho 6 veces en todas las partidas que ha jugado y le han ganado todas, pero seguro que es un gambito que, mirando un poquito cómo es, te quedas en una posición muy buena. Ahora vamos a entrar dentro de las aperturas, por ejemplo, para que veáis lo preciso que puede ser esto, ¿vale? Si entramos aquí, le damos a Game Result y aquí a variante de apertura, aquí podemos elegir exactamente qué variante de apertura quiero mirar. Vamos a ver, por ejemplo, con blancas, todas las defensas Caro-Kann que me hacen y cuál es la que peor resultado tiene. Para ello vamos pinchando en todas las Caro-Kann que hay por aquí y una vez que lo tengamos nos saldrá el gráfico. Aquí ya tenemos el gráfico con todas las líneas de la Caro-Kann que juega mi alumno y vemos que bueno, con blancas pues tiene buenos resultados. Quizá habría que mirarse la que más hace la apertura, es la línea del avance, y en general tiene buenos resultados, así que eso pues podríamos dejarlo tal y como está porque está obteniendo buenos
buenos resultados, como digo. Vamos a mirar, por ejemplo, la Ruy López. Para ello quitamos todas estas y ponemos las de Ruy López. Aquí tenemos ya el gráfico con toda la Ruy López que juega mi alumno y tiene en todas muy buenos resultados, pero las dos que más se pueden mejorar es el gambito Schliemann, ese que nos dan un peón al principio, los gambitos no se le dan bien a mi alumno, y la apertura abierta de la española. Entonces tendríamos que mirar algo para esas dos aperturas dentro de la española. Esto lo puedo hacer con cada una de las aperturas y ver dónde fallo en cada una de ellas. Tampoco me voy a extender aquí porque si no vamos a estar una hora, pero ya sabéis cómo se hace. Ponéis aquí resultado de la partida, variante de apertura, y dentro de esto, pues aquí pincháis en las que queráis mirar para ver dónde estáis fallando. Vamos a mirar con negra solamente la defensa siciliana, que es la que hace mucho mi alumno, y vamos a sacar ahí conclusiones también muy importantes. Aquí tenemos todo el gráfico de la siciliana, y fijaos, hay dos sicilianas que tiene que mirarse ya. La variante clásica, que mejor que no la haga, que haga otras. Por ejemplo, la dragón, fijaos qué buenos resultados le da. Así que deje de hacer la clásica y se centre en jugar la dragón, que se sabe muy bien la teoría. Y claro, una de las antisicilianas, que es la apertura a la pin, aquí tiene que mirarse algo ya, porque está perdiendo el 60% de las partidas con negras. Es un porcentaje altísimo. Así que dentro de la siciliana tendría que mirarse solamente algo para jugar contra la alapín. Vale, ya sí que dejamos las aperturas y vamos a otros temas. Vamos a entrar aquí a darle con las piezas blancas. Vamos a quitar esto de las aperturas y vamos con el tema del enroque. Vamos a darle, por ejemplo, cuando yo me enroco en el flanco de dama. Para ello le damos aquí y entramos en el lado del enroque que queramos mirar. Entonces, aquí, por ejemplo, le damos a los dos. Vemos que cuando mi alumno se enroca en el ala de dama, tiene muy malos resultados. Así que ahí hay algo que está fallando. Seguramente, cuando se enroca en el flanco de dama, es que su rival se ha enrocado en el flanco de rey, y en enroques opuestos, de nuevo, posiciones complejas, con muchas piezas, seguridad del rey, damas en el tablero, ahí es donde más falla. Otra vez todo me lleva a trabajar lo mismo. Para ver si es verdad eso que estoy diciendo, vamos aquí. Nosotros nos enrocamos en el ala de dama y el oponente se enroca en el ala de rey. Vamos a ver los resultados, fijaos. Fijaos, aquí está, de nuevo, es que está clarísimo dónde están los errores de mi alumno y dónde tiene que trabajar. Cuando hay enroques opuestos y me enroco en el ala de dama, pierde la mayoría de partidas. Casi el 70% de las veces pierde. Así que ahí donde hay que trabajar. Enroques opuestos, cuando me enroco en el ala de dama, y el tema de la dama. Dónde tiene que mover, cuándo me conviene cambiar, toma de decisiones con la dama. Todos esos temas es los que vamos a ir trabajando estos días. Y esto mismo podríamos mirarlo con las piezas negras. ¿Qué pasaría con las piezas negras cuando, por ejemplo, no se enroca? Cuando no se enroca, pues de nuevo, muy malos resultados con negras cuando no me enroco. De nuevo, si hay damas, la seguridad del rey es muy importante. Y ahí está otro de los problemas, seguridad del rey y el tema de las damas, que es lo que más le está costando. ¿Vale? Y ahora, para terminar de contrastar definitivamente la hipótesis, vamos a ver el cambio de damas. Vamos a darle, por ejemplo, con los dos colores y vamos a ver cuando cambio damas, qué es lo que pasa, ¿no? Vamos aquí al cambio de damas. Aquí seleccionamos cambio de damas y no cambio de damas, y aquí igual lo ponemos cambio de damas para que el gráfico me salga cómo termina la partida cuando hay cambio de damas. Y fijaos aquí otra vez, sale aquí el gráfico. Cuando hay cambio de damas gana el 52% de las veces y solamente pierde un 35%, pero cuando no cambia damas está totalmente igualado. De hecho, 46,4% gana, 46,4% pierde y el resto es tablas. Así que, otra vez, el tema de cambio de damas, una vez que se cambian las damas, llega a posiciones donde está más cómodo y donde juega mejor. Como no podemos cambiar damas siempre, pues tenemos que trabajar el hecho de qué hacer con la dama. Fundamental. Ya estamos viendo que ahí es donde está el punto débil de mi alumno. Otro tema también muy importante que podemos mirar es el tema de el promedio de cintepeones que perdemos. Eso es la precisión que tenemos durante la partida. O incluso esto también lo podemos mirar. Y dentro de esto os recomiendo que miréis también las aperturas. Y aquí podemos ver otra vez cómo donde es menos preciso mi alumno es en la apertura escandinava. Y eso es porque no conoce los planes de esta apertura. Ya esto no solamente nos habla del tema de la apertura, sino que, como es también el tema de precisión de la partida global, vemos que es muy bajito la precisión que tiene en la apertura escandinava, y eso es que no conoce los planes de medio juego, entonces intenta hacer planes equivocados y ahí es donde se cometen más errores. Ya para ir acabando, porque ya más o menos hemos visto cómo funciona todo,
vamos a ver los fallos tácticos y dónde se producen. Le damos aquí a los fallos tácticos y en el otro eje podemos darle, por ejemplo, a la presión de tiempo. ¿Cuántos fallos cometo según el tiempo que me queda? Es lógico que, bueno, cuanto menos tiempo me queda, más fallo cometo. Para trabajar esto, ¿qué podemos hacer? Pues esos típicos ejercicios de 1 segundo que tienes que rápidamente encontrar la solución, los puzzle racers esos y todas esas cosas que hay para hacer ejercicios de táctica muy rápidos. Pero bueno, el porcentaje tampoco es muy bajo, así que eso realmente no lo trabajaría con él. Lo que sí que también me interesa es cuánto tiempo tarda cuando comete errores. Para eso le damos aquí al tiempo por mover y vemos que, de nuevo, cuando mueve muy rápido con poco tiempo, pues es otra vez donde más fallos comete. Pero bueno, un porcentaje también bastante alto, así que tampoco lo trabajaría. La táctica la tiene bien mirada y la verdad es que es un buen jugador táctico, así que esto tampoco lo trabajaría con él. Y lo más interesante del tema de las tácticas que no hace bien o que se deja es mirar en qué fase aparece, porque ahí es donde podemos trabajar más concretamente un tema. Y para eso vamos a la fase de la partida. Aquí vemos que en las aperturas lo hace perfecto, en los finales lo hace muy bien y en el medio juego otra vez no aprovecha bien los errores del rival. Así que de nuevo, otra vez volvemos a incidir en lo mismo, trabajar posiciones complejas de medio juego con muchas piezas donde están las damas, los reyes, la seguridad del rey, todos esos temas es lo que más tengo que trabajar, aparte de todas las aperturas que ya me he apuntado, que tengo que mirar con él y en qué aperturas tengo que mirar planes específicos del medio juego. Y aconsejarle que cambie damas y entre en los finales, que ahí gana casi siempre. Por cierto, si queréis jugar también como mi alumno los finales, aquí tenéis unos vídeos que tenéis que ver. Nos vemos.